Pues bueno, Eri, vamos a pasar con nuestro tercer invitado de esta mañana, que es alguien muy especial y que nos trae información muy importante y muy relevante para la pandemia. Así es, Bernie. Le queremos dar nuevamente la bienvenida y estamos muy contentos de que nos acompañe porque honestamente nos clarifica muchísimo el panorama, nos clarifica lo que debemos de hacer y viene pues a ponernos un poquito al día de lo que está sucediendo con la pandemia. Y él es el doctor Francisco Moreno Sánchez, infectólogo y jefe de medicina interna del Hospital ABC en la Ciudad de México. Doc, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Erika. Buenos días a todos la familia Kio. Me da gusto integrarme con ustedes para Bueno, platicar un poquito de lo que va sucediendo en el mundo y en nuestros países. bienvenido, Doc. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más y regalarnos tu tiempo, que sabemos que estás muy ocupado. Y bueno, nos gustaría empezar con un tema que estábamos ahorita discutiendo, ahorita que estábamos preparando iniciar el programa, y que tiene que ver con este incremento a nivel global de los números de la pandemia. Platicaba yo contigo que particularmente esta última semana es el número más grande de casos que hay a nivel global. En tan solo 7 días se dieron 1 millón de casos. Esto anteriormente se daba cada 12 días y tardó 71 días cuando empezó la pandemia para que se juntara el primer millón. Entonces, claramente se ve aquí un crecimiento exponencial y pues esto nos recuerda la importancia de estarnos cuidando, ¿no? Claro, claro. Incluso quiero compartirte un par de láminas Sí, que creo que nos ayudan mucho a entender esto que tú mencionas. sí, claro. Si nos compartes tu pantalla, Ajá. lo podemos ahorita ver aquí. Este crecimiento que en verdad, en lo que sale en la pantalla, pues México está ya en un lugar, desafortunadamente, de los primeros Alto. 15, 14 lugares por Y ahí. Sí, sí, mira, en esta pantalla, esta sí. es la información, la última información que tenemos, si ven, es junio 10, es el día de hoy, pero es el tiempo del meridiano de Greenwich, o sea, serían las 7 de la mañana en México. Y ya estamos hablando de que hay pues 7.357.000 casos, desafortunadamente 414.000 defunciones. Sí, seguimos teniendo un índice de mortalidad global del 6%. Este número nos debe de alentar porque mientras más gente se recupera y vemos que a través del tiempo no hay recaídas, podemos asumir que la gente que se recupera va a mantener algún tipo de inmunidad que le va a permitir estar sin volverse a enfermar, sin volver a contagiar por un tiempo. Entonces, este número realmente es algo que estimula a pensar dentro de toda esta cuestión. Es increíble pensar que el 31 de diciembre se notificó de esta enfermedad. Es Sí. decir, por ahí de finales de noviembre, principios de diciembre, hubo un caso y en 6 meses ya casi estamos llegando a los 7,5 millones. En cuanto a los números actuales, saqué la cifra de México. Desafortunadamente ya somos el lugar número 14 en casos y somos el número 7 en mortalidad. España es el número 5, pero realmente ya el número de casos nuevos ha ido disminuyendo y bueno, también una mortalidad elevada, aunque si ven el índice de letalidad de México es cerca del 12% y en España se quedó en 9%. Y también traje lo de República Dominicana, en donde es el número 42 con 20,415 casos, pero también han logrado ir disminuyendo el número de casos nuevos. Panamá con 17,233 y Guatemala con 7,866. Recordad que Guatemala cerró fronteras muy a tiempo y eso probablemente ayudó a que hubiera un mejor control. Pero vean, esto es lo que nos preocupa en México. En México la curva que tenemos sigue siendo hacia arriba. Si lo comparamos con España, en donde ellos tuvieron su brote fuerte a finales de marzo y abril, ellos sí han tenido algunos picos de casos, donde hay mayor reporte de casos, pero su tendencia es a bajar, ¿no? Esto es lo que la gente llama que se está aplanando, bajando la curva. Vean aquí en México, la situación sigue siendo así. Incluso esta gráfica no toma el día de ayer, que volvimos a superar los 4,000 casos. Entonces, todo el mundo nos preguntamos, bueno, ¿ya llegamos al pico? Da la impresión que sí llegamos al pico, pero así como España tuvo esta meseta que duró algunas semanas,
pues no sabemos cuánto va a durar este pico en México. Ya quisiéramos estar en esta situación en donde pues ya la gente se puede abrir un poquito mejor al mundo con mayor seguridad de que no va a haber una segunda ola o un aumento en el número de contagios. Entonces, este es el panorama actual y si quieren de ahí, pues podemos ir contestando preguntas. Sí, me parece muy importante esta información que nos acabas de mostrar porque trae, por ejemplo, estos datos que hay que poner mucha atención, ¿no? El número de casos diarios, cómo va fluctuando hacia arriba o va bajando para tratar de identificar una tendencia. Y también el otro dato muy importante, pues es el número de muertes, donde desafortunadamente, en el caso particular de México, pues estamos ocupando uno de los primeros lugares. Y en contraste, digo, nada más por poner un ejemplo aquí con los 5 países donde operamos nosotros aquí en Q Networks, uno de ellos, Guatemala, pues tiene un control bastante bueno. No sé cuál es exactamente el porcentaje, pero alcancé a ver ahí los números, el ratio que tienes entre el número de casos que tienen coronavirus y la gente que lamentablemente ha perdido la vida. Me pareciera que es bastante bajo. Hay una correlación directa con este tipo de medidas y cuidados que tenemos que seguir tomando todos, ¿no? Todos los días, porque la pandemia pues sigue muy fuerte a nivel global y particularmente en México pues también continúa fuerte, ¿no? Sí, América Latina es ya ahorita lo que llamamos el foco de la epidemia, porque países como Brasil y México son los que están dando el mayor número de casos prácticamente diario. Y ese punto que dices es fundamental. ¿Cómo saber si estamos empezando a bajar de la pandemia? Es ver el número de casos nuevos reportados. Y si ese se mantiene o está incrementando, quiere decir que todavía vas para arriba. Si continuamente va disminuyendo, ese es el momento en donde piensas, ya logramos entonces sí empezar a tener un freno en nuevos casos. El mensaje en México sigue siendo, todavía estamos en una situación de alto contagio, sobre todo si eres una persona de alto riesgo, si eres una persona de mayor edad, si tienes obesidad, si tienes diabetes, si tienes alguna enfermedad cardíaca, pulmonar, pues ahorita es momento de todavía mantenerte en casa. Si tienes que salir, usar toda la protección. Se ha visto que, por ejemplo, ahora el uso de caretas puede evitar que te salpiquen a los ojos gotitas de secreción respiratoria de otra persona. Usar cubrebocas por solidaridad, porque si eres un portador asintomático, de esa manera proteges de estar dispersando el virus. Ayer salió otro estudio en marinos de Estados Unidos en donde decían que evidentemente ellos, sin darse cuenta, 20% de ellos fueron asintomáticos. Entonces, es muy bueno ser asintomático, vas a pasar el puente sin ningún problema, pero estás dispersando la enfermedad y eso es lo que en un momento dado preocupa. Es correcto, doctor. Y la verdad es que hay muchísimas preguntas. Cuando avisamos que ibas a estar aquí, llegaron muchísimas preguntas y todas giran alrededor del tema de las pruebas. Y es un poco sobre la conversación, que la manera en que vamos a saber si esto realmente está ya bajando o empieza a mejorar es haciendo pruebas. Y tenemos muchas preguntas al respecto. Hay una que dice, tú, por ejemplo, ya te enfermas de coronavirus, te diagnostican con COVID-19, te recuperas. ¿Cuánto tiempo después es recomendable hacerte otra prueba para ver si el virus está completamente eliminado de tu cuerpo? No la de inmunidad, sino hacerte una siguiente prueba para saber que ya no lo tienes. Claro, esta es una excelente pregunta. Vamos a partir del día 0. Supongamos que hoy yo me infecto. No corro a hacerme la prueba porque tengo que esperar, desafortunadamente, un tiempo para que haya suficiente virus replicándose en mi vía respiratoria para que pueda ser detectado. Entonces, si tú te pones en contacto hoy, que supuestamente estuviéramos todos juntos, que estuviéramos platicando a gusto, y alguien resulta que está infectado y me dice 2 horas después, ¿qué crees? Me acaban de avisar que tengo COVID. No corras en ese momento, te esperas 3 días, te haces la prueba, sale positiva. Bueno, entonces, cuida tus síntomas. ¿Qué síntomas? Fiebre, dolor de cabeza, malestar general. Si tienes falta de aire o te checas con el oxímetro y tienes baja oxigenación, tienes que estar en contacto con el doctor porque puedes requerir ir al hospital. Ahora, la mayor parte de las personas en 14 días desde la primera prueba positiva, ya la prueba sería negativa. Es decir, 99% de las personas con 14 días que estén aislados tienen una segunda prueba negativa. Lo ideal es, si convives con alguien que tenga alto riesgo, vas a ir a visitar a tus papás, hazte una segunda prueba para saber que ya no estás eliminando virus y que puedes ir. Eso sería lo ideal. Pasan 14 días. Ahora, la gente que tiene un curso más prolongado, que tiene neumonía, que tiene otras complicaciones, pueden tardarse hasta 3 semanas. Entonces, por ejemplo, los que internamos aquí en el hospital, los damos de alta y le decimos 10 días aislado. Y a veces son 28 días, pero en esa gente sí se tarda más en eliminar.
Y el Depende otro punto es del cuando cuerpo. terminan, tienes que dar un tiempo para medir tus anticuerpos, que seguramente es otra de las dudas. Exacto, que es la siguiente. Después de que ya sales negativo, ya no tienes el virus, ¿cuánto tiempo, cuántos días hay que dejar pasar justamente para hacerte ahora la prueba de inmunidad y saber si tienes los anticuerpos? Después de que tú te contagias, pasan 10 días en que empiezas a elevar ese anticuerpo. Y lo mismo que pasa con el virus. Si tú te haces la prueba el mismo día que te pusiste en la persona, va a salir negativo. Entonces, si tú lo haces muy cerca el día 14, va a salir negativo porque no lo va a detectar. Más que las máquinas que detectan anticuerpos requieren un título alto de anticuerpos. Sí. Lo que se ha visto, lo ideal es hacérselo 4 semanas después de tu prueba positiva. Si tienes una prueba positiva, otra prueba para saber que estás negativo a las 2 semanas y una prueba para saber que tienes inmunidad a las 4. Se llama serología, es porque es del suero, IgG, que es el anticuerpo contra el COVID. Y esa prueba es muy importante porque nos va a decir, ya me curé, tengo anticuerpos que me protegen de volverme a enfermar y de contagiar. Entonces, muchos países están empezando a hacer esas pruebas como los famosos pasaportes de inmunidad. Lo que es real es, si haces anticuerpos, sí te proteges. Lo que no sabemos es cuánto tiempo vamos a durar inmunes. Esperemos que sea un gran tiempo para que nos dé tiempo a tener una vacuna o para que pues, esta enfermedad se controle, encontremos alguna cura, etcétera. Pero sí vas a lograr una inmunidad que te puede durar independientemente de que hayas sido asintomático, porque esa es otra pregunta. Si fui asintomático, ¿hago inmunidad? Sí. Si eres sintomático, ¿haces inmunidad? Sí. Ahora, varía de persona a persona, sí, pero lo que se piensa es que es alrededor de 6 meses. Ok. Muy bien. Oye, doctor, y por ejemplo, hablando de estas pruebas serológicas, entiendo que hay de diferentes tipos, ¿no? Nosotros hemos visto algunas que son como muy prácticas porque es un tubito, estos parecidos a las pruebas de embarazo y parece que con una gotita de sangre es práctico. Y entiendo que hay otras que se hacen en un laboratorio y son un poco más complicadas. ¿Nos podrías decir un poquito cuáles son las diferencias, las ventajas, si es que existen entre una y otra? Sí, perfecto. Esas son únicamente para pruebas serológicas. No hay pruebas rápidas para diagnóstico. Y esas son de 2 tipos. Una que tú dices es el cuadrito, le llaman cassettes, porque parece un cassette. Digo, lo que pasa es que ustedes están más jóvenes, yo que soy de la vieja guardia, pues sí usábamos los cassettes. Tú también sabes qué hacer. Este es un Yo cuadrito. también, sí, los Le usé. pones una gotita de sangre como si tú fueras a tomar la glucosa y luego le pones una sustancia y marca un cuadrito. ¿Cuál es el problema de esas pruebas? La ventaja es que son muy rápidas. O sea, en 10, 15 minutos te dicen ya. El problema es que hay como un 40, 30% de personas que van a tener inmunidad y que la prueba sale negativa. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? Si te haces la prueba y sale positiva, qué bueno. Ahora, las otras, las que se hacen en el laboratorio, toman muestras de suero. Y entonces ahí es mucho más fácil que encuentres una gran cantidad de anticuerpos y entonces la prueba tiene más sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que la prueba, en lugar de decirte 60, 70, te habla de un 85, 90% de ser de 100 inmunes detecta 90. Eso es muy bueno. Contrario a lo que uno pensaría, luego estas pruebas son más baratas que los cubitos estos. Los cubitos luego los venden caros. Y el problema de los cubitos es que todo mundo ha sacado cubitos. O sea, hay 200 diferentes pruebas rápidas. Y entonces es difícil saber si el cubito que tienes tiene una buena sensibilidad, o sea, es buena, o más o menos. Entonces, yo les recomendaría, para tomar una decisión de regresar a trabajar, mejor una prueba de suero. Eso es mucho más seguro. Okay. Doc, y sumando sobre esta misma pregunta, si el caso de alguien que fue diagnosticado con COVID, que no tuvo ningún síntoma, se hizo la prueba de laboratorio, no la de cassette, y sale negativo, ¿qué pudo haber pasado? ¿Por qué pudo haber salido negativo? Si tú tienes una prueba de PCR positiva, esa difícilmente tiene falsas negativas. Si tienes PCR positiva, quiere decir que encontraron que estás eliminando fragmentos de virus, debes de haber estado infectado. Ahora, los niveles de anticuerpos tienen un límite de detección. Entonces, hay estas personas que no llegan a esa detección de anticuerpos, pero que sí son inmunes. La cuestión para ellas es que probablemente no pueden donar plasma o su nivel de anticuerpos es un poco más bajo, pero no quiere decir que sean más sensibles a enfermarse. Entonces, como les digo, las pruebas de suero, 10-15% de personas, a pesar de tenerla, van a salir negativas. Si te las haces en el cubito, pueden ser 40%, pero no forzosamente quiere decir que no hiciste anticuerpos. Si ya te curaste de COVID, hiciste anticuerpos porque por eso te curaste. Exacto. Ok.
Bernie, ¿tenías una pregunta por ahí? No, digo nada más clarificar, cuando dices que se hacen con suero estas segundas pruebas que cuentan las unidades de anticuerpos, me imagino que el procedimiento es, te ponen esta liga y te extraen un tubito de sangre, es más o menos así como... Así es, totalmente. Y bueno, también en de anticuerpos, y hay anticuerpos que se ha visto que si tú tienes un título alto de anticuerpos que se llaman neutralizantes, son los mejores, ¿no? Entonces ya, o sea, vamos aprendiendo más de esta enfermedad, ¿no? Entonces vas encontrando cuáles son lo que... ¿Y para qué va a ser muy bueno esto de que ya encontramos el anticuerpo neutralizante? Porque obviamente la vacuna la vas a producir en base a tratar de producir estos anticuerpos en las personas. Entonces, conforme se va aprendiendo, por eso cuando me dicen, es que si nos vamos a infectar, pues ¿por qué no de una vez? Porque ahorita está el pico, no hay hospitales, no hay buenos medicamentos. Entonces, si nos esperamos un poquito, vas a tener más medicamentos, a lo mejor vas a tener una vacuna. Es decir, hay más opciones. Aquí el chiste es pasar la tempestad. Ya una vez que pasemos la tempestad, pues ya veremos qué hacemos para la siguiente lluvia. Exacto. Doc, la pregunta de los 64,000, de acuerdo a la experiencia que ustedes han visto y lo que están viendo en estos últimos días, ¿cuál es la prueba de inmunidad que ustedes recomiendan? Yo recomiendo una prueba de suero. En México, la que se aprobó ahorita es una de Abbott, pero hay 4 muy buenas: Roche, Celex, Orto, Abbott. Me imagino que, por ejemplo, en España ya están aprobadas varias de ellas. Tienen una europea muy buena, no recuerdo ahorita el nombre de la europea, y en Latinoamérica también ya se están aprobando este tipo de pruebas. Que sean de suero, chequen, esas tienen una mayor sensibilidad. Si quieren, para la próxima reunión, yo estoy en comunicaciones con ustedes, me han aceptado como parte de la familia y eso es un honor. Eres un tío, Doc, ya eres un tío. Entonces, felizmente les pasaré información de cuáles son las pruebas, las mejores pruebas. Yo me dedico a hacer medicina, no tengo negocio con ningún laboratorio. Yo les diría, pues, yo les recomiendo estas, tienen estas opciones y busquen, porque hay lugares en donde las pruebas estas son mucho menos costosas de lo que uno pensaría. Padrísimo. Doc, nos pregunta también mucho la gente que si la gente que ya es inmune al COVID, que si puede relajar las medidas de cuidados, o tú qué recomiendas. Mira, yo lo haría relajando, sobre todo con la familia, porque ahora el problema es, no puedes salir a la calle y decir, soy inmune. O sea, en algunos lugares van a empezar a poner unas cadenitas, pero pues eso es un riesgo, porque aquí en México, en Santo Domingo, la vas a conseguir, la cadenita, si seas inmune. Entonces, yo lo que les recomiendo es por solidaridad. Cuando salgan con su cubrebocas, pero sí puede relajar las medidas. Mantén la higiene de manos, o sea, yo creo que eso aprendimos ahora. Hay que estar mucho más limpios, evitar tocarte la cara. No solamente es COVID, te puedes contagiar de muchas cosas, de enfermedades gastrointestinales y todo. Pero sí, la respuesta a esa pregunta específica es, si ya eres inmune, puedes relajar las medidas, sí, sobre todo en tu casa. Así es, ya te va a tocar ir por el súper si sales inmune, sacaste bolita negra. Muy bien. Doc, otra de las preguntas, esta es bien relevante y merece la pena tener esta explicación que hemos escuchado de ti. Vacunarse contra la influenza, ¿ayuda, no ayuda? ¿De qué manera o por qué hay que vacunarse contra la influenza y cuándo? Mira, la influenza tiene una mortalidad en la población general de 0.2%. Sí, el COVID mucho más alto. Pero gente se muere de influenza y tiene síntomas muy similares al COVID. ¿Qué va a pasar? Si llega septiembre y todavía hay mucho COVID y empieza a haber influenza, va a ser muy difícil para los médicos saber, ¿tienes COVID o tienes influenza? Y si imagínate que llegas y piensan que tienes influenza y te meten al área de medicina y tienes COVID y vas a contagiar a todos. O al revés, como llegaste con síntomas y pensaron que era COVID, te meten al área de COVID, tenías influenza y ahora te van a dar las dos cosas. Entonces, sí, vacunarse va a ser muy importante porque te va a proteger de algo que tiene una enfermedad muy similar y que además hubo casos todavía en marzo que nosotros vivimos en donde tenían los dos virus y tenían una respuesta inflamatoria muy fuerte. Entonces, sí, vacúnense esta vez, por favor. En septiembre. ¿Podrías decir ahí, perdón, que es, digamos, más grave si te da influenza combinada con COVID, que si te vacunas con una ya estás protegido y ya solamente tienes el riesgo de la otra, ¿no? Así es, hay se llama coinfección, al mismo tiempo coinciden dos virus.
De acuerdo. Es correcto. Y como dices, Doc, pues en este momento no es nada recomendable enfermarse, de tomar la decisión de, pues me contagio y ya soy inmune, porque a lo mejor no la pasas nada bien y no hay hospital que te atienda y no hay vacuna ni nada. ¿Qué nos podemos tomar en casa? ¿Qué vitaminas nos recomiendas estar utilizando para estarnos protegiendo día a día? Pues mira, lo más importante es comer bien, dormir bien, hidratarte bien. Y después de ahí puedes tomar vitamina C, incluso lo hemos usado como tratamiento. No se tomen más de 2 gramos de vitamina C, si no van a acabar con una úlcera en el estómago. El zinc, que es un metal que tiene cierta actividad antiviral, se ha visto que se puede utilizar. Entonces 50 miligramos de zinc ayudan, pero no hay nada mejor que cuidarte, lavarte las manos y evitar salir a lugares concurridos. Ese es el punto más importante. Y luego la otra, Doc, como también hemos visto que esta enfermedad del COVID ha provocado trombos, pues escuchamos una noticia por ahí en las redes, en las noticias, y nos empezamos a meter lo que encontramos, anticoagulantes, etcétera. ¿Es recomendable tomar aspirinas o anticoagulantes pre o durante? Mira, la aspirina se ha usado independientemente del COVID y eso es más para personas que tienen problemas de aterosclerosis o otro tipo de cuestiones. El problema de coagulación se da ya que tienes la enfermedad. Entonces, de nada te sirve estar tomando algún medicamento anticoagulante antes de que te dé la enfermedad. Incluso puedes tener un sangrado. Ya tuvimos un paciente que está tomando anticoagulante, tuvo un sangrado por una úlcera y tiene que llegar al hospital cuando tú no quieres llegar a un hospital porque pues ahorita te puedes contagiar de otras cosas. Entonces, el uso de anticoagulantes como preventivos no lo recomiendo. El usar una aspirina al día no pasa nada. La pueden usar a menos de que tengan una contraindicación. Acuérdense que hay personas que son alérgicas a la aspirina y pueden hacer ataques asmáticos con la aspirina. Sí, claro. Ok. Nunca Pues es muy bueno bien. automedicarse. No automedicarse, siempre consultar, pero vitaminarse, pues sí, es muy relevante. Doc, nos gustaría cerrar con un mensaje tuyo. ¿Qué lecciones tú consideras que han sido las mejores que se pueden replicar, que has visto, oye, en este país están haciendo esto y es muy bueno, en este otro país están haciendo esto y esto es muy bueno? ¿Qué buenas lecciones tú nos puedes decir que México podría considerar? Yo les diría 3 que son muy importantes. La primera es una nueva, como empezaron y el video que decían, estamos ante un nuevo mundo. Sí, es un nuevo mundo que nos va a pedir que seamos más limpios, más higiénicos, que cuidemos más nuestro cuerpo. O sea, es muy evidente que la gente, por ejemplo, con obesidad tiene problemas con esta enfermedad. Entonces, tenemos que cuidar más nuestro cuerpo, ser más sanos, tener más control de nuestro azúcar, comer mejor, etcétera. Y la tercera, que yo creo que es muy importante, es los países que han tenido estos eventos, les ha tocado antes que nosotros, han ido saliendo. Entonces, no hay que desesperarse, hay luz al final del túnel, vamos a salir de esto, vamos a volver a tener una vida un poco diferente, pero vamos a volver a poder salir. Entonces, ahorita es como cuando vas a ir al coche en el momento de la peor tormenta. No lo hagas, espérate, va a bajar. Ya viste que en otros lados va a bajar, cuidémonos este momento. Y eso es lo que nos va a mantener sanos para poder llegar a disfrutar lo que viene. Es correcto. Pues muy interesante, de verdad, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Sabemos que tu tiempo es valiosísimo, estás muy ocupado ahí en el hospital con todo lo que estás haciendo ahí y te lo agradecemos de verdad muchísimo. La información es muy importante, creo que es clave para podernos cuidar y poder salir mejor librados de toda esta pandemia, ¿no? Al contrario, gracias por invitarme a participar con ustedes. Muchas gracias, Doc, por estar con nosotros y cerca de nosotros siempre. De verdad que te lo agradecemos. Un placer.